Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de acciones preventivas ante revisión fiscal de fideicomisos. Bienvenidos. Amigos, hoy vamos a platicar y agradecemos a Mari la presentación y estamos aquí listos para iniciar este tema. Bueno, hoy vamos a platicar, amigos, de un tema muy especial que tiene que ver con las acciones preventivas ante la revisión fiscal de fideicomisos por parte de la autoridad fiscal. Hoy, como ya comentó Mari, nos van a acompañar el contador Pedro Ángel Dávila, la contadora Sayuri Melo y Alejandro Navarro, que es experto en este tema, igual que ellos. Adelante, por favor. Bueno, ya saben, amigos, nuestras prácticas se fundamentan en el artículo 197 y 89 del Código Fiscal de la Federación. Son elementos de carácter técnico que se apegan a las disposiciones fiscales. ¿Y por qué se apegan a las disposiciones fiscales? Porque de lo que se trata es que nuestros amigos cumplan con las obligaciones que marca la norma para no violar las disposiciones. Sin embargo, puede ser que alguna de nuestros comentarios sea diferente a los criterios de la autoridad, pero se encuentra dentro de los esquemas de la misma ley. Adelante, por favor. Bueno, como saben, amigos, como siempre, descarguen el material a través del link de la asociación, del link que tenemos ahorita de proyección, o llamando a la asociación de empresarios o a través de nuestras redes y con mucho gusto pueden bajar el material. Adelante, por favor. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, ya les comentaba, en unos minutos Alejandro se incorpora también y vamos a platicar. Bueno, quédense al final de la plática. Vamos a regalar 3 diagnósticos referentes a elementos prácticos para hacer la prevención de revisión de fideicomisos por parte de la autoridad fiscal y vamos a explicar por qué en muchos casos se han acercado muchos de los clientes después de que conocieron los elementos del plan de fiscalización 2024, me decían, oye Raúl, pero es que la autoridad no me puede fiscalizar porque no tiene elementos. Yo les voy a decir dónde están los elementos que la autoridad tiene para fiscalizarnos en estos temas y cómo tiene una gran fuente de información y de datos que ni nos imaginamos, ¿no? Ya la autoridad está súper preparada para esto. Pues vamos a hablar, amigos, de acciones preventivas ante revisión fiscal de fideicomisos. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos a platicar, vamos a hacer una pequeña introducción y ubicar el tema. Me comentan, hay gente que nos está mandando mensajitos por el vía de los chats y por el vía del WhatsApp. Tiene un poquito de problemas para conectarse, pero vamos a irlos incorporando poco a poco. ¿Sí? Bueno, amigos. Bueno, eh, nuestros empresarios en México y también nosotros que hemos tenido experiencias en otro tipo de estas figuras que se aplican en otros países, sobre todo en América Latina, y hay un modelo muy parecido en Estados Unidos, en Europa. Tenemos el modelo de que la mayor parte de nuestros clientes se quejan de las altas tasas de impuesto, se quejan de que no tengo las herramientas para financiarme, la autoridad me está cobrando de inmediato y no me puedo mover, todavía no construyo, ya me está cobrando, o no puedo proyectar a futuro un patrimonio. Pero en realidad lo que pasa es que muchos de nuestros empresarios, de nuestros contribuyentes, pues en realidad lo que pasa es que desconocemos muchas de estas figuras. En razón de ello, yo platicando en la asociación les decía, vamos a platicar con nuestros amigos, vamos a explicarles qué es el fideicomiso, para qué sirve el fideicomiso, qué objetivos tiene el fideicomiso y sobre todo qué ventajas tiene. Pero también platicarles y ubicarles el por qué la autoridad en este momento nos está señalando que tiene que eh, fiscalizar estas herramientas, ¿sí? Estas herramientas tienen que ser fiscalizadas por la autoridad porque también ha habido un exceso y abuso por parte de algunos miembros de la comunidad empresarial, de la comunidad fiscal, que han abusado de esta figura. Y esta figura no nos ha permitido tener los beneficios que en realidad
nos genera tal figura. Ha habido un abuso por encima de esta figura que, permítame, ¿sí? ¿Sí? Y esta figura, lejos de ser aprovechada con todos sus beneficios, ¿sí? Lo que ha hecho es ser usada ilegalmente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, en el esquema de 2024, la autoridad anunció que va a auditar a los fideicomisos y los contribuyentes se vieron muy, 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 muy preocupados porque el hecho es de que dice la autoridad, oye, ¿qué me va a investigar? Si esta figura en realidad no es una figura, no es una empresa, es un contrato y tiene ciertos beneficios. Y esos beneficios, técnicamente a mí mi abogado me ha dicho que tengo muchos beneficios, a mí mi fiscalista me ha dicho que tengo muchos beneficios, a mí mi abogado civilista, mi abogado mercantil me ha dicho que tengo muchos beneficios, pero en la práctica me preocupa mucho que la autoridad fiscal ahora señale por qué me va a fiscalizar. Bueno, entonces vamos a ubicar un pequeño marco, ¿sí? El fideicomiso, amigos, efectivamente es un contrato, es un contrato, es un contrato técnicamente en muchos casos unilateral, porque una persona que vamos a ir ubicando los nombres va a depositar en una institución o una persona que se va a encargar de cuidar ese bien para garantizar que los servicios que ella presta, que el compromiso al que se comprometió se lleve a cabo. Esta figura es viejísima, viene desde el derecho romano, y en México técnicamente se empezó a ubicar en la época de Porfirio Díaz, no fue aceptada, después hubo modificaciones en el 28, en el 30, en el que se fue adaptando y por fin fue creada una ley, incluso hubo una ley de fideicomisos que después fue derogada y se incluyó en la ley de operaciones de crédito. Pero entonces esa figura tiene esos tres elementos. Yo, una persona que me dedico a prestar un servicio o que tengo un bien, lo voy a depositar en garantía o lo voy a depositar en propiedad de un tercero con el fin de que esa persona cumpla el fin para el cual me estoy comprometiendo. Entonces, es una forma de garantía muy interesante porque garantiza fiscalmente, garantiza mercantilmente, garantiza comercialmente y a todos los empresarios que nos acompañan, pues les da la seguridad jurídica de que el bien que están contratando, el servicio que van a prestar o el bien que van a construir va a ser realizado de acuerdo a los puntos que firmamos en ese contrato. ¿Sí? Esta norma ya le explicará el licenciado Pedro en qué artículo se encuentra contenida, cómo es reglada, eh, qué reglas debe de seguir, pero en especial les quiero comentar. El fideicomiso en realidad no es una, no es una, no es una garantía como tal. El que es la garantía es el bien. El fideicomiso tampoco es un servicio que voy a garantizar, por ejemplo, un fideicomiso educativo o un fideicomiso de otra naturaleza, sino que el fideicomiso lo que hace es administrar y lograr que el fin se lleve a cabo, ¿sí? Lo que va a garantizar la institución, que ya les platicará el licenciado Pedro los nombres correctos que los tenemos que ubicar, de antemano tenemos un, un fideicomisario, un fideicomitente y una fiduciaria. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué papel juegan? Esos elementos jurídicos, que son altamente importantes, nosotros los vamos a ubicar en este contexto, pero sobre todo nosotros les vamos a dar el contexto de la materia fiscal.
de la materia fiscal, el cómo voy a responder para que esa situación se lleve a cabo. Y si tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar impuestos. Si tengo que cumplir con contribuciones, por ejemplo, si yo aporto un bien en construcción, voy a pagar derechos de traslado de dominio, voy a pagar IVA, voy a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, todos esos elementos ahorita los vamos a ver en nuestra plática. ¿Sí? Vamos a platicar qué persona puede adquirir, entregar un bien, y fiscalmente cómo me va a impactar. Cómo el SAT, qué es lo que pretende, qué es lo que va a buscar, ¿sí? Entonces vamos a ir platicando de esos elementos. Yo ahorita estoy dando un contexto para que tengamos elementos suficientes de plática. Adelante, por favor. Entonces recuerden, los amigos, pueden bajar el material de nuestro chat y vamos a ir platicando. También vamos a platicar de esa persona que va a tomar el bien y si esa persona tiene obligaciones con la persona que va a entregar los bienes para que ella los cuide y se cumpla el fin. También vamos a platicar de la persona que va a recibir los beneficios y la garantía de ese bien que le encargue al tercero para que garantice que se entregue o se cumpla con el objetivo que fue creado. Y entonces aquí entramos en un pequeño concepto. El fideicomiso lo que tiene simplemente es lograr que esa situación se lleve a cabo, ¿sí? Que esa situación se lleve a cabo y que se garantice que el objetivo se lleve a cabo. Y vuelvo a reiterar, no el fideicomiso como tal, no es el servicio que se pretende. El servicio de construir la casa, el fideicomiso no lo va a hacer. El entregar la beca no lo va a hacer, sino que el fideicomiso lo que va a hacer a través de esta figura es garantizar que esa beca llegue, que ese bien que se construyó se entrega a las personas que pagaron, que esa renta que se pagó por un arrendamiento llegue a su fin y la persona reciba la renta, o que usted que pagó en una caseta que era un fideicomiso, el dinero llegue al arca de la persona que prestó y construyó esa carretera. Por eso, hace poco estuve en una reunión con mis compañeros del Instituto Nacional de Administración Pública y comentaban y había un debate y me decían, oye, Raúl, es que es injusto que, este, que no autoricen que se desaparezcan los fideicomisos porque los particulares tienen los fideicomisos. A ver, yo les comentaba a mis compañeros y miembros del Instituto Nacional de Administración Pública, pues que precisamente ese es el objetivo, ¿no? ¿Por qué quieres desaparecer los fideicomisos? Porque el fideicomiso lo que hace es que garantiza que la persona beneficiada del bien recibe el bien, pero que además no cualquier persona le pueda meter la mano a los recursos que ya están en fideicomiso, ¿sí? Porque esa institución que va a cuidar el bien, va a entregar el bien y va a tener que entregarlo de acuerdo a una norma. Y esa norma lo que va a hacer es garantizarle a la persona para que creó el fideicomiso que se destine a ese fin. Yo no puedo estar sacando recursos porque lo destiné para ese fin. Lo destiné para salud, lo destiné para educación, lo destiné para becas, lo destiné. Precisamente ese es el fin. ¿Cómo lo destruyo? Pues eliminando el fideicomiso. Pues entonces precisamente el fideicomiso, aquí les doy un tercer elemento. La institución, esta persona, ya les platicará Pedro, esa persona que se va a dedicar a administrar el fideicomiso, que va a tener los elementos, pues solamente los va a dedicar a ese objetivo, ¿sí? Vamos a platicar, amigos, de ese beneficiario, vamos a platicar de los tipos de fideicomiso. Solamente hay dos tipos de fideicomiso, ya les platicará el licenciado Pedro, pero hay muchos productos de fideicomiso. Sí, ya les llamaremos fideicomiso educativo, fideicomiso inmobiliario, fideicomiso carretero, pero solamente hay dos fideicomisos y el licenciado Pedro también les platicará de eso. Y la contadora Sayuri les platicará cómo
cómo ese fideicomiso, de acuerdo a sus características, de acuerdo al objetivo que va a cumplir, va a tener que pagar o no pagar un impuesto, va a tener que retener o no retener un impuesto, ¿sí? Y entonces, ese es el contexto en el que estoy ubicando la plática. ¿Qué elementos voy a tener que llevar a cabo? ¿Sí? Adelante, por favor. También, amigo, vamos a hablar sobre ese fideicomiso, cuánta vigencia tiene, si se extingue el fideicomiso, qué reglas tiene, eh, y si cumple, si se va a extinguir cuando cumpla su objetivo, se puede ampliar, cuántos años dura un fideicomiso, ¿sí? Y una figura bien interesante, ¿se acuerdan que siempre en mayo, amigos, les damos la plática de sucesión testamentaria con los efectos fiscales? Hay muchas parejas en este país, sobre todo en otras naciones, en México todavía no se muy desarrollado, pero hay personas que colocan sus bienes en un fideicomiso antes del matrimonio. ¿Para qué? Para garantizar que si mañana hay una separación o no se llegó a un acuerdo, pues los bienes de esta persona están garantizados allá, ¿no? ¿Sí? También platicaremos de eso, de esos fideicomisos, hay fideicomisos matrimoniales, ¿sí? Hay fideicomisos testamentarios, ya les platicaba también la contadora Sayú y el contador Pedro, de esos fideicomisos testamentarios, que la persona deja en fideicomiso sus bienes para que se los entreguen a los beneficiarios, que pueden ser sus hijos, su esposa, un pariente, un familiar, y para que cuando le entreguen el bien no lo desperdicie, lo dilapide o lo tire, pues, dilapide, perdón, este bien va a estar administrado por ese fideicomiso y le va a estar entregando a esa persona, a lo mejor acordó darle una renta mensual, darle una beca mensual, pero el fideicomiso lo tiene ahí, protegiendo y cuidando el objetivo para el que fue creado, ¿sí? Y sobre todo, amigos, vamos a predicar también que el fideicomiso es una gran garantía en materia fiscal, ¿sí? Y una gran garantía en materia bancaria, es una gran garantía en materia de construcción de carreteras, de construcción de edificios, ¿por qué? Porque lo que tiene esa garantía es que la persona que va a aportar un recurso, la persona que va a aportar un bien, tiene la certeza de que la persona a la que le está entregando el bien va a cumplir el objetivo. Pero también la persona que está denominada a recibir ese bien, a recibir esa ventaja, puede exigirle a esa persona a la cual le entregaron el bien que cumpla en tiempo y forma. Y también la persona que entrega ese bien, que ahorita vamos a ubicar los conceptos, esa persona puede crear un consejo que llaman a veces consejo de administración, lo denominan en diferentes formas, pero ese consejo de administración va a estar tomando las decisiones para el fideicomiso, para ese fideicomiso, pero también va a estar siendo vigilada por esa persona a la que le depositó el bien y le va a decir, oye, este fideicomiso no fue creado para eso, fue creado para esto. También, amigos, les quiero comentar que uno de los elementos más importantes que tenemos en la práctica es que nuestros amigos siempre nos dicen, oye, Raúl, pues si me van a fiscalizar, ¿por qué, con qué elementos la autoridad me va a fiscalizar? Adelante, por favor. Ahorita aquí entremos con el contador Pedro. Con el licenciado Pedro, vamos a dar un pequeño elemento de por qué es importante esta plática. ¿Sí? De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 54 de la ley de impuesto sobre la renta, las empresas, las instituciones que van a administrar esos bienes, y ya les explicará el licenciado Pedro, que efectúan pagos por intereses, de acuerdo al 54, le van a tener que informar a la Secretaría de Hacienda del nombre y las denominaciones de las personas que reciben esos bienes, ¿sí? Y de acuerdo al artículo 86 de la misma disposición, también le van a informar los nombres de esas personas, que se va a cruzar con un artículo del Código Fiscal de la Federación,
y esas personas le van a informar a la Secretaría de Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria, porque esa persona que cuida tiene una figura bancaria, le va a informar el nombre de las personas beneficiadas, los montos que se encuentran en ese bien, para que, para que pueda ser de carácter legal. Por eso nos comentaban, oye, Raúl, ¿y de dónde van a sacar datos? La Secretaría, no, la Secretaría tiene todo ya tiene todo. Porque además también, ya les platicará Sayuri, cuando entregamos un interés, cuando entregamos un bien, cuando entregamos una garantía, cuando recibimos la garantía, también vas a entregar un CFDI. Entonces, la primera y la cuarta recomendación de esto es que el fideicomiso cumple con todas las obligaciones fiscales que el SAT, a través del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley del Seguro Social, la autoridad tiene conocimiento de todas las operaciones del fideicomiso en materia fiscal, independiente de las bondades que tiene en materia legal, en materia de administración y en materia de garantía. ¿Sí? Acaban de pasar los días en que, los fideicomisos debían haber presentado sus informes, debían haber presentado sus declaraciones, y también debe considerar las personas morales y las personas físicas que en la declaración del ejercicio van a tener que, en la declaración manifestar en un reglón los beneficios que obtuvieron de ese fideicomiso. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, adelante, por favor. Entonces, voy a invitar al licenciado Pedro Ángel para que nos platique ya en la práctica, Pedro, de qué tenemos de esa problemática de los fideicomisos. Después vamos a invitar poco a poco a la contadora Sayuri Melo y vamos a invitar al contador Alejandro Navarro, que él administra muchos fideicomisos y somos partícipes. Y yo le agradezco mucho a Alejandro desde ahorita, admiro mucho a Alejandro desde hace muchos años, es un gran amigo, es un gran experto en temas fiscales y contables. Y también le agradezco mucho que esté con nosotros. Y Pedro, platícalos a nuestros amigos el nombre, la ubicación técnica de esas figuras a las que hice referencia, y vamos a ir platicando para que nuestros amigos que nos acompañan ubiquen en este contexto de por qué la autoridad decidió en el plan 2024 fiscalizar los fideicomisos, cuáles son las figuras en que nos encontramos, y sobre todo, amigos, encontrar los beneficios del fideicomiso. Bienvenido, Pedro, y bienvenido para que platiquemos de estos temas. Muchas gracias, licenciado Raúl. Bueno, hola comunidad. Vamos a darles ahorita un contexto muy importante sobre la problemática fiscal que hay sobre los fideicomisos. Siguiente, por favor. Bueno, justamente como comentó el licenciado, en el Plan Maestro 2024, el SAT, publica un documento en el cual da a conocer las estrategias que va a utilizar para fiscalizar y recaudar. En él se establecen puntos relacionados a la atención al contribuyente, a la forma en la que van a recaudar, en la fiscalización. Pero ¿por qué es relevante esto para los fideicomisos? Esto es porque entre los principales conceptos y conductas objeto de fiscalización que el SAT va a revisar este año es justamente los esquemas de fideicomisos y a las empresas de intermediación crediticia, que son justamente las que intervienen como fiduciarias en este tipo de contratos. Siguiente, por favor. ¿Por qué le importa al SAT revisar los esquemas de fideicomisos? Bueno, para ello podemos tomar en cuenta un informe que emitió la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, así como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Este documento ellos lo dirigen hacia las autoridades fiscales e instituciones gubernamentales de la región para justamente brindarles una guía para implementar estrategias de control sobre los fideicomisos. ¿Por qué? Porque se habla de que hay muchos usos ilegítimos de los fideicomisos en relación a flujos financieros ilícitos, elusión de sanciones, corrupción, lavado de dinero, evasión y elusión fiscal. En este documento se explica que hay mucho abuso en torno a los fideicomisos para la realización de actividades ilícitas e ilegítimas enfocadas a la elusión y la evasión fiscal. ¿Por qué mencionan esto? Mencionan que los fideicomisos son muy opacos. ¿Por qué? Porque es complicado conocer cuántos fideicomisos existen, quiénes los controlan, qué activos e ingresos poseen. Establecen que además es una estructura muy compleja en ocasiones, por lo cual es complicado detectar a todas sus partes que lo integran y en especial al beneficiario final, ya que existen diversas formas de ejercer control sobre este tipo de contrato. Como el fideicomiso es muy flexible, se considera que
es apto para defraudar a la autoridad fiscal en el pago de impuestos, ya que se permite aislar a los activos de sus acreedores. Siguiente, por favor. Bueno, y en primero que todo, ¿es válido que el SAT pueda revisar los esquemas de fideicomisos? Pues sí, justamente la Suprema Corte en un amparo en revisión en el año 2023 determinó que era constitucional que el SAT pudiera conocer quiénes controlan o se benefician económicamente de figuras jurídicas como el fideicomiso. Estableció que el SAT podía requerir información sobre estas personas controladoras o beneficiarias y determinó que a partir de esta práctica no se afectaban los derechos de los contribuyentes. Se explicaba que a través de esta medida se fortalecía el sistema tributario, se combatía el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y la evasión fiscal, y que además se cumplía con los compromisos internacionales relacionados a la transparencia fiscal e intercambio de información, ya que se permitía a la autoridad fiscal la obtención de información de personas, cuentas bancarias y estructuras jurídicas. Siguiente, por favor. Bueno, y para ello les vamos a dar una noticia de ejemplo de cómo el SAT ha fiscalizado a los fideicomisos. Para ello debemos de tomar en cuenta un informe que estableció la OCDE, en el que indicó que entre el 2021 y marzo de 2022, el SAT había podido, a través de intercambio de información financiera con otros países, lograr recuperar 11,000 millones de pesos. En ese intercambio de información, permitió detectar casos específicos relacionados a fideicomisos, como el de una empresa que pagó solo el 50% de sus impuestos, ya que la mitad de sus ingresos generados los había transferido a otros países a través de fideicomisos. Entonces, justamente se logró encontrar a las personas físicas residentes en México que resultaban ser los beneficiarios finales de esos fideicomisos gracias al intercambio de información que hubo con las otras jurisdicciones. Siguiente, por favor. Adelante, por favor. Oye, Pedro, y fíjate que qué interesante lo que tú dices y nuestros amigos contribuyentes que nos acompañan y que tienen algún fideicomiso. La autoridad, como yo les comentaba, de acuerdo a la ley pues, sobre la renta y código fiscal, tiene muchas atribuciones. La Suprema Corte ya determinó que no es ilegal, pero también vamos a platicar en un minuto, Pedro, sobre el verdadero beneficiario, ¿no? Que ya la autoridad dice, ah, espérate, aquí está, ¿no? Estas figuras, Pedro, ¿te acuerdas de que tenemos las famosas triangulaciones internacionales? Los embates carrusel, ¿no? Del IVA, que pasa el recurso de un lugar a otro, en modelo europeo, ¿no? Que los países se van pasando, Francia le pasa a España, España le pasa a Inglaterra, Inglaterra con costos más bajos, y son IVAs de tasa diferente, y lo mismo pasa en América Latina, y entonces el modelo no se queda en México. Aquí cada entidad también tiene su código financiero en los estados, pero todos tienen facultades para revisar los fideicomisos. Y sobre todo, dos elementos bien importantes que tú señalabas. ¿Qué elementos tiene la autoridad para revisar? Te va a revisar nombres de las personas que son beneficiarias, estados de cuenta bancarios. La figura no es una figura altamente protegida para efectos fiscales, es altamente protegida para la garantía y el cumplimiento del bien. Pues muy bien, Pedro. Y ahora platícanos de esto que yo les decía a los amigos, nada más les comentaba. Una persona recibe, otra persona entrega, otra persona es el beneficiario. ¿Quiénes son esas personas, Pedro? Sí, bueno, vamos a ver justamente estos aspectos legales del fideicomiso. Siguiente, por favor. Bueno, como lo comentó el licenciado anteriormente, el fideicomiso es regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, especialmente de los artículos 381 a 407, y entre esos artículos también se regula el fideicomiso llamado de garantía. ¿Cuál es el concepto del fideicomiso? Bueno, el artículo 381 nos menciona que en virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Es decir, a través de un fideicomiso hay una parte llamada fideicomitente, que va a transmitir la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos que serán destinados a un fin lícito y determinado que va a establecer este fideicomitente, quien aportó los bienes. ¿A quién se los va a transmitir? A otra parte de nombre fiduciaria. Esta última, a quien se los transmitió, va a tener la tarea encomendada de la realización de estos fines. Entonces debemos de tomar en cuenta que cada fideicomiso es único, ya que este puede ser adaptado a los gustos y preferencias deseados. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Y qué partes intervienen en el fideicomiso?
Bueno, ya los mencionamos a dos. El fideicomitente, que es esta persona física o moral que transmite la propiedad o titularidad de estos bienes o derechos y que van a ser destinados a este fin lícito y determinado. Este fideicomitente debe tener capacidad jurídica para usar y enajenar sus bienes y derechos que va a aportar. ¿Qué otras partes hay? El fiduciario. Este fiduciario es una institución financiera o de crédito que debe estar autorizada por la ley. No cualquier persona puede ser una fiduciaria. Debe ser una institución que esté autorizada por la ley. ¿Qué hace este fiduciario? Recibe los bienes o derechos del fideicomitente, convirtiéndose en su titular con la responsabilidad de administrarlos y cumplir con los fines del fideicomiso. Y aquí entra la tercera parte, que se llama fideicomisario. ¿Quién es esta persona? Es la persona designada por el fideicomitente, quien aportó los bienes, que se va a beneficiar de los fines del fideicomiso. ¿Y qué debe ser este fideicomisario? Debe tener la capacidad jurídica de obtener estos provechos y de poder ser titular de obligaciones y derechos conforme a la ley. Este fideicomisario, y aquí ya se vuelve un poco más complejo el fideicomiso, es que puede ser un tercero o incluso el mismo fideicomitente. Es decir, el fideicomitente se puede nombrar a sí mismo como fideicomisario. Va a aportar y al final él mismo se va a beneficiar. Además, algo importante es que el fideicomisario puede ser nombrado al momento en que se constituye el fideicomiso, a la hora de realizar el contrato o posteriormente. Y también algo a tener en cuenta es que puede haber muchos fideicomitentes, muchos fideicomisarios y muchos fiduciarios. No solo se limita a una participación de uno. Y bueno, como vimos en pocas palabras, fideicomitente es quien define la finalidad del fideicomiso y quien aporta los bienes o derechos necesarios. El fiduciario es quien se encarga de llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con estos fines, administrando este patrimonio, y el fideicomisario es quien se verá beneficiado por la operación. Y aquí, para dar un contexto, vamos a dar un ejemplo muy básico de un fideicomiso. Imaginemos que una madre de familia decide que quiere aportar a sus hijos dinero de forma mensual y piensa en un fideicomiso. Entonces, ella como fideicomitente va a entregar una cantidad de dinero a un banco que va a actuar como fiduciaria. En este caso, el banco se va a encargar de administrar ese dinero para generar, por ejemplo, rendimientos monetarios a través de distintas operaciones económicas. Y aquí en este caso, la madre va a poder designar como fideicomisarios o beneficiarios de esos rendimientos a sus hijos, estableciendo la forma en que se les va a entregar ese dinero, cuándo y cómo. Recordemos que estos hijos obviamente deben de tener la capacidad legal de poder recibir los provechos. Siguiente, por favor. Sí, muy bien, Pedro. Fíjate si regresamos a tu cuadrito, es muy importante al marco anterior, es muy importante, amigos. Con esto ustedes pueden encontrar todos los modelos de fideicomiso que quieran. Ya les comentó Pedro por ejemplo, los fideicomisos educativos. Yo quiero darle una beca a mis hijos para que estudien cuando lleguen a la licenciatura. El fideicomitente es el padre de familia que le está aportando dinero a la figura bancaria. El banco va guardando el recurso, pero tiene un objetivo, ¿no, Pedro? Que al final se entregue ese recurso cuando el hijo llegue a la universidad, ¿sí? Entonces, aporta, el fiduciario es el banco, recibe el dinero, lo va guardando, y cuando llega el momento de que el muchacho llegó a la universidad, o le da el completo del recurso, o ella va pagando las mensualidades de la colegiatura. Fideicomitente, ya platicamos en un modelo. Queremos construir una casa. Yo tengo el terreno, yo soy arquitecto y yo tengo el dinero. Son los fideicomitentes. Buscan un fideicomisario que es un banco, él va a administrar, aquí es un fideicomiso de administración, recibe el recurso, el que aportó el terreno tiene la garantía de que no se van a ir no se van a llevar su terreno, lo van a ocupar otra cosa, lo van a vender. El que construye tiene la garantía de que el del terreno va a garantizarle que está construyendo, y el arquitecto dice, bueno, yo estoy aportando mi mano de obra, mi capacidad técnica, y al final voy a ser beneficiario como fideicomisario, ¿no? A cambio de mi pago, a cambio de terminar la obra, ¿me van a pagar o me van a entregar un bien? Los fideicomitentes que aportaron la casa, Pedro, dicen, yo por aportar la casa como fideicomitente, yo quiero que al final me entreguen 2 departamentos. Yo que construí, yo quiero que al final, yo no quiero departamento, yo quiero que me paguen. Entonces, ¿sí me explico? El fiduciario es el que va a hacer ese trabajo. Es el que va a hacer ese trabajo. Por eso lo estamos haciendo una figura muy básica, pero ya cuando tenemos fideicomisos con otra naturaleza, pues ya
ya lo platicaremos con ustedes, ya saben, les vamos a regalar 3 asesorías. Ese es el modelo, ¿no? Así de básico es, pero estas 3 figuras, al final el fiduciario va a tener un ingreso, ¿no, Pedro? Va a tener un ingreso y va a tener que pagar un impuesto. El fiduciario, al garantizar y prestar servicios administrativos, pues va a cobrar una renta o va a cobrar un costo. Entonces, en esta figura, amigos, podemos ver todas los elementos. Muy bien, adelante, Pedro, por favor. Muchas gracias, licenciado. Siguiente slide, por favor. Perfecto. Bueno, y adicionalmente a las partes que forman parte del fideicomiso, el licenciado Raúl ya lo había comentado antes, generalmente participa un comité técnico que es designado en el fideicomiso y es constituido cuando se genera el contrato, y ahí mismo se establecen justamente las formas específicas de cómo se va a organizar, qué facultades va a tener y su funcionamiento. Pero debemos de saber que sus funciones en general versan en emitir dictámenes sobre el manejo del fideicomiso y en vigilar la administración del fideicomiso. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de un comité técnico? Pues con el ejemplo que les di, imaginemos que la mamá conocía a un financiero y a un abogado de confianza y les dice que formen parte de un comité técnico para vigilar que este fideicomiso se lleve a cabo de forma adecuada. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué es lo primero que necesitas saber para crear o ser parte del fideicomiso? Pues ya lo mencionamos en grandes rasgos. Determinar una finalidad, seleccionar los bienes o derechos que se van a aportar para lograr ese objetivo, elegir al beneficiario de los provechos del fideicomiso, o sea, los fideicomisarios, seleccionar a la institución financiera de crédito autorizada que va a fungir como fiduciaria, que va a administrar el patrimonio, tener en cuenta los gastos como los costos del contrato, la remuneración al fiduciario, que es lo que comentaba el licenciado Raúl, y además el pago de impuestos en su caso, cuando llegue ese momento. Además, también se va a tener que definir el tiempo por el cual durará el fideicomiso. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué tipos de fideicomiso hay? Considerando que la figura del fideicomiso es muy flexible y permite generar relaciones jurídicas únicas, existe una clasificación muy amplia de los tipos de fideicomiso. Aunque la norma solo reconoce a dos, que es el fideicomiso de administración y el de garantía, hay muchos otros que se les dan esas denominaciones según su finalidad. Entonces, entre estos podemos encontrar el que ya les mencioné, fideicomiso de administración, que es básicamente la definición básica que les di, en el cual se transmite una serie de bienes y derechos al fiduciario para que éste los administre y se logre un fin y quien reciba los provechos sea un tercero o el mismo fideicomitente en su caso. También existe otra versión que es el fideicomiso de garantía. En este, el fiduciario va a recibir los bienes o derechos por parte del fideicomitente para garantizar el cumplimiento preferente de una obligación que está a cargo de él como un deudor a favor del fideicomisario en su calidad de acreedor. En este tipo de fideicomisos no solo pueden participar instituciones financieras o de crédito, sino que también pueden participar de seguros o fianzas, casas de bolsas, sociedades financieras de objeto múltiple, entre otras. ¿Y qué ejemplo puede ver de un fideicomiso de garantía? Bueno, imaginemos que una empresa busca desarrollar un proyecto inmobiliario, pero no tiene un terreno para hacerlo. Entonces encuentran a una persona interesada en aportar el terreno a cambio de dinero. Pero pensemos que la empresa no puede pagarle por el terreno hasta que terminen el proyecto inmobiliario y lo vendan. Entonces, obviamente la persona interesada en aportar el terreno necesita certeza de que le van a pagar. ¿Y cuál es una opción? Crear un fideicomiso de garantía, donde la institución fiduciaria que designen va a administrar y supervisar la construcción y venta del proyecto inmobiliario. Y en caso de que la empresa no le pague a la persona que aportó el terreno, esta última podrá decirle a la fiduciaria que liquide el proyecto y que con ese dinero se le pague su aportación, ya que no se le ha pagado. Entonces, en este caso podemos ver que la empresa funge como fideicomitente, ya que aporta elementos para desarrollar el proyecto inmobiliario, como mano de obra, planos, entre otras cosas que se imaginen relacionadas al desarrollo. Pero aquí, por otra parte, aunque la persona que tenía el terreno aportó algo, que es justamente el terreno, lo hizo en relación con la empresa en una relación de acreedor y deudor, donde la empresa le debe dinero por el terreno que se utilizará. Pero por otra parte, en el fideicomiso, ambas están fungiendo como fideicomisarias, como beneficiarias, porque se verán beneficiadas de la venta del proyecto inmobiliario. Pero como les mencioné, dentro de este fideicomiso hay una deuda entre la empresa y la persona. Entonces, el proyecto inmobiliario que fue desarrollado sobre el terreno va a servir como garantía en caso de que la empresa no le pague a la persona que aportó el terreno. Es algo complejo, pero si tienen cualquier duda, por favor no duden en comunicarse con nosotros, porque cada fideicomiso es muy complejo, ¿ok?
¿Qué otros tipos de fideicomiso hay? El fideicomiso de inversión, que es básicamente el ejemplo que les di de la madre, en el que da recursos o valores a una fiduciaria para que los utilice en operaciones económicas y se adquiera un beneficio monetario. Y como mencionó el licenciado Raúl, hay muchos otros tipos de fideicomisos. Fideicomisos testamentarios, fideicomisos patrimoniales, fideicomisos para desarrollos inmobiliarios, entre otros. Siguiente, por favor. Y Pedro, fíjate que yo quería darte ahí un punto de vista que es muy importante, que hemos visto en la práctica, ¿no, Pedro? Constantemente. Llega un cliente, o un prospecto de cliente, quiere hacer un fideicomiso, nos trae el contrato que le hace las personas que van a formar parte de él en el negocio, eh, revisamos los contratos, les hacemos las observaciones y me dicen, no, yo tengo plena confianza en ellos, ¿no? No, espérate. El gran problema del fideicomiso es que si bien la institución bancaria te lo va a formular, la institución bancaria lo está viendo desde el punto de vista de su servicio, pero la protección al cliente que va a aportar el bien, el terreno, los recursos, su patrimonio, tiene que garantizar que cuando salga el recurso, ya como fideicomisario, las reglas estén establecidas, ¿no, Pedro? Entonces, ese es un elemento importantísimo que nosotros vemos jurídicamente, pero que también le explicamos a nuestro cliente en el sentido de que, y ya viste el impacto, que si tú no señalas que tengas el sistema, digamos, de retorno del bien, si no se cumple el objetivo, puedes pagar un impuesto, se puede considerar una enajenación. Ya te platicarás, Sayuri, de eso. Pero sí les quiero decir, amigos, no nada más confiemos en que la institución bancaria, ya como fiduciaria, nos dé un contrato con un machote, no un modelo, sino que tenemos que analizar el contrato para ver los alcances de ese contrato, ¿no, Raúl? Pedro, ¿y qué tenemos, Pedro, en puntos importantes de este fideicomiso? ¿Qué le comentas a nuestros amigos que nos acompañan? Muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos a compartirles algunos puntos legales importantes del fideicomiso y en general de su naturaleza. Primero que todo, el fideicomiso es un negocio jurídico que constituye un patrimonio autónomo, diverso de los patrimonios propios de las partes que intervienen, por lo que los bienes que se administran son inembargables de estas personas al estar separados de sus patrimonios. Es decir, cuando el fideicomitente aporta los bienes que se usarán en el fideicomiso, estos ya salen de su patrimonio y ahora forman parte de un autónomo meramente del fideicomiso como tal. ¿Qué otro punto? La titularidad del patrimonio del fideicomiso es concedido a la fiduciaria para dar cumplimiento al fin determinado, sin poder gozar del bien al no disponer de la posición y frutos de este. Es decir, este solo lo administra, pero no se ve beneficiado de esa posición y frutos de este. La fiduciaria ve beneficiada de su propia contraprestación. ¿Qué otro punto? Cada uno de los patrimonios del fideicomiso de los que la fiduciaria sea parte, así como el propio de la fiduciaria, los administra de forma separada. Y estos responden por sus propias deudas. Es decir, aquí la fiduciaria maneja los patrimonios de todos los fideicomisos de los que ella es parte como fiduciaria de forma separada, incluyendo el suyo. Entonces, cada uno responde por sus propias deudas, pero obviamente se debe tener en cuenta los casos en los que la fiduciaria responde de forma directa por su responsabilidad o en el caso en el que sus funcionarios que ella designa tienen alguna responsabilidad civil o penal. ¿Qué otra cosa es importante? Los bienes o fideicomisos son afectos a los fines que son destinados, por lo que solo pueden ejercitarse respecto a las acciones y derechos a los que se refieran tales fines, salvo los que se reserva expresamente el fideicomitente, de los que deriven de los límites contractuales, de los que se adquirieron legalmente respecto a los bienes con anterioridad a la constitución del fideicomiso. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, los bienes que se aportaron solo pueden usarse para el fin que se estableció en el fideicomiso, considerando las reservas y límites que se establecieron en el contrato o antes de este. Por ejemplo, supongamos que una persona aporta un edificio a un fideicomiso para que se genere un proyecto inmobiliario de departamentos. Aquí, obviamente, el fideicomiso solo podrá ser utilizado para esos fines y la fiduciaria no lo podrá administrar con otro motivo. Pero supongamos que la persona que aportó el edificio también estableció límites, como que, por ejemplo, una parte del edificio no sea modificada para el proyecto de departamentos. En este caso, la fiduciaria siempre debe de respetar estos límites, aunque se le haya transmitido la totalidad de la titularidad del edificio que aportó. ¿Qué otro punto importante? La fiduciaria es quien debe registrar contablemente los bienes o derechos del fideicomiso y, como mencionamos, mantenerlos de forma separada de sus activos de libre disponibilidad.
Siguiente, por favor. Y bueno, ahorita para pasar rápido a la parte contable, les voy a hablar muy rápido de esta parte. Debemos saber que pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo los que son estrictamente personales de su titular. Es importante que el fideicomiso debe constar siempre por escrito. Si el fideicomiso recae en bienes inmuebles, este debe contar con una escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad correspondiente a este inmueble. El fideicomiso, como mencionamos, tiene realización de fines ilimitados siempre que sean lícitos y pues pueden participar más de un fideicomitente, más de una fiduciaria, más de un fideicomisario y esto lo convierte en la figura jurídica compleja, flexible e incluso única del ordenamiento jurídico mexicano y de otros países. ¿Por qué a partir de este fideicomiso se pueden hacer negocios semejantes al fideicomiso, pero son distintos? Pero lo que hace que un fideicomiso sea un fideicomiso es justamente la participación de esta fiduciaria. ¿Ok? Sin fiduciaria no hay fideicomiso. Y por último, ¿qué les voy a decir? El fideicomiso constituido en fraude de terceros puede ser atacado para ser nulificado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es decir, por ejemplo, si una persona, para incumplir una deuda que tiene con otra persona, crea un fideicomiso para evitar que le embarguen sus bienes y no cumplir con el pago de su deuda, ya que recordemos que estos bienes van a salir de su patrimonio para ser parte de otro que es autónomo, en este caso el fideicomiso se estaría creando para defraudar a un tercero, para no pagarle a alguien con quien se tiene una deuda y evitar el embargo de los bienes que se tienen. Entonces, en estos casos de fraude de terceros hay que tener mucho cuidado porque estos tipos de fideicomisos pueden ser notificados a través de los medios correspondientes, además de que el SAT también va a verificar este tipo de casos. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí les dejamos una lista de la extinción de los momentos en el que el fideicomiso se extingue. Ahorita vamos a pasar a las obligaciones fiscales que son muy importantes. Entonces, siguiente, por favor, y le voy a pasar la palabra a la contadora Mitzi Sayuri. Sí, Muchas Pedro, gracias, muchas gracias. Y licenciada. bienvenida, Sayuri, bienvenida, Sayuri. Y nada más hacer un pequeño resumen, Pedro, para nuestros amigos. Ya tenemos el fideicomitente, la fiduciaria y el fideicomisario. El que aporta, el que administra para garantizar que llegue el bien o el servicio prometido y el beneficiario del bien prometido. Y en esa tarea, pues lo vemos bien fácil, ¿no, Sayuri? Sí, Tenemos claro. ahí que pues recibe los bienes, Pedro tiene una garantía, dice, ya vimos que, pues como yo ya lo aporté a un tercero, ya no me pueden embargar ni el SAT ni nadie, pero el SAT dice, a ver, quiero ver de dónde viene ese bien, quiero ver si ese bien cuando lo tienes tiene utilidad o tiene un beneficio, porque acuérdense que en nuestra materia fiscal, pues pagamos impuestos por la ganancia o por la utilidad, pero también qué pasa, Sayuri, si de pronto tenemos pérdida fiscal, qué tal si aportamos de más y no avanza tan rápido el fideicomiso. Sayuri, platícale a nuestros amigos, a final de cuentas, en la materia de fideicomiso, todos ponen, todos reciben y todos pagan, ¿no? Exactamente. Entonces, Sayuri, platícanos a los amigos, sobre esta situación. Y amigos, les estamos subiendo otra vez el material ahí para los que tienen algún poquito de problema. Está en PDF, lo pueden bajar sin problema en nuestras páginas y también de la asociación, se los pueden proporcionar sin ningún problema. Bienvenida, Sayuri, y platícanos de estos efectos fiscales de fideicomiso y sus obligaciones. Gracias, licenciado Raúl, y muchas gracias. Bienvenidos a la comunidad. Y qué bueno, es importante recapitular las partes del fideicomiso porque estas tendrán obligaciones fiscales y pues es también muy importante que nos fijemos en dónde está posicionada cada una de ellas para que sepamos por qué las causa. La tributación, como ya lo dijimos, pues es obligación de todas las personas contribuir de forma proporcional y equitativa, como lo dispongan las leyes. Recordemos que las leyes que rigen nuestras obligaciones, pues es el Código Fiscal de la Federación y también la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la Ley del IVA, en donde, bueno, nosotros van a derivar nuestras obligaciones fiscales. La siguiente, por favor. Ok, bueno, ¿qué obligaciones fiscales hay en el fideicomiso? Se nos han acercado algunas personas, clientes, que llegan y nos dicen, no, es que el fideicomiso ya pagó todo el impuesto y yo ya no tengo nada que declarar, el fideicomiso se encarga, etcétera. Sin embargo, no, no es así.
¿El fideicomiso es verdad que paga o no paga impuesto? Bueno, los fideicomisos, vamos a entenderlos como que no tienen una personalidad jurídica. Es decir, al momento de yo constituir un fideicomiso, de firmar el contrato por el fideicomiso, no se crea ni una persona física ni una persona moral, por lo cual, pues desde el punto de vista del fideicomiso como tal, no es sujeto de impuestos. Sin embargo, los que sí están obligados a el pago del impuesto son las personas físicas y en su caso morales que, bueno, van a participar o intervienen en el fideicomiso. El fideicomiso puede tener dos efectos fiscales, es decir, puede tener el efecto fiscal de actividad empresarial o el efecto fiscal de enajenación. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, ¿y cómo vamos a tributar si tenemos actividad empresarial en el fideicomiso? Y bueno, primero vamos a ver cuándo sí vamos a considerar que tenemos una actividad empresarial y cuándo no. ¿Cuándo sí? Bueno, en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos dicen que vamos a considerar que tenemos actividad empresarial dentro de un fideicomiso cuando tengan el carácter comercial. Y también, bueno, a las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las de pesca y las civícolas. Asimismo, en el artículo 75 del Código de Comercio nos dice que vamos a tener actividad empresarial las que se relacionen o las que reapunten en la especulación comercial, como las compras, las ventas, los bienes inmuebles, y bueno, como ya dijimos, cuando tengan especulación comercial. Y bueno, ¿cuándo no vamos a considerar que se lleva a cabo una actividad empresarial? Nos dice la resolución miscelánea fiscal para los 2024 en la regla 3.1.15 que no se realizan actividades empresariales a través de un fideicomiso si los ingresos al menos del 90% corresponden a ingresos pasivos. ¿Y cuáles son estos ingresos pasivos? Bueno, esos ingresos pasivos son productos de una actividad previa que sigue generando dinero sin tener que hacer un esfuerzo continuo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de ingresos pasivos y nos vamos a centrar, bueno, para efectos del fideicomiso nos vamos a centrar en los certificados de participación, que más adelante les diremos cuándo se van a considerar enajenación. Ajá, y que también forman parte de nuestros ingresos pasivos. Y es muy importante que entendamos desde este punto que es un certificado de participación en el fideicomiso, porque va a ser una figura importante. Los certificados de participación van a ser títulos emitidos por las instituciones fiduciarias, que en este caso la mayoría son bancarias, y van a representar una participación sobre el conjunto de valores o bienes constituidos en el fideicomiso. Y bueno, a su vez, otorgan derechos sobre los productos que se obtengan o bienes o valores que se obtengan o beneficios que se obtengan de este fideicomiso. Es como un vale que nos consta que nosotros participamos y que tenemos derechos en este fideicomiso. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, cuando nosotros realizamos actividades empresariales dentro de un fideicomiso, ¿cómo los vamos a tributar? Bueno, si nosotros vamos a tributar a nuestros demás ingresos, los vamos a acumular, los ingresos por actividades empresariales que tengamos y bueno, los ingresos, recordemos que este puede ser utilidad o el resultado, como comentaba el licenciado, puede ser una pérdida derivada de estas actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso. Vamos a entender que el fideicomiso va a tener obligaciones desde el primer momento que se lleve a cabo, es decir, desde su primer año calendario. Por lo cual, bueno, para el primer año a lo mejor el fideicomiso no va a tener coeficiente de utilidad. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer o qué coeficiente de utilidad vamos a aplicar para este primer año de operaciones? Nos dice el artículo 58 que para los efectos de los pagos provisionales vamos a ocupar el coeficiente de utilidad señalado en el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 58 nos marca que se podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente del 20%. También en el 58 nos da una lista ¿cómo se llama? Nos da una lista de actividades
que también tienen su respectivo porcentaje. Si nosotros en el 58 encontramos nuestras actividades, alguna de las actividades que realizamos dentro del fideicomiso, ahí expuestas, podemos tomar ese porcentaje que venga relacionado. Sin embargo, si no lo encontramos, vamos a aplicar el 20% en general. Estos efectos son para las entidades fiduciarias, pues ellos se van a encargar de declarar los pagos provisionales de sus propias actividades y también van a tener que hacer declaraciones por cada uno de los fideicomisos que tengan a su cargo. Más adelantito hablaremos de las obligaciones fiscales de cada parte en el fideicomiso para que podamos entender un poquito más esto. La siguiente, por favor. Ok, ¿cuándo se da una enajenación en el fideicomiso? Bueno, el artículo 14, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación nos dice que vamos a tener dos supuestos en el cual vamos a tener enajenación. La primera es en el acto en que el fideicomitente designa o se obliga a designar a un fideicomisario diferente a él, siempre y cuando que no tenga derecho a readquirir los bienes que, pues, como ya sabemos, el fideicomitente aporte. También en el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho, se van a considerar enajenados al momento en el que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se traten de acciones. Las acciones tienen otro tratamiento fiscal, entonces esto solamente aplica para los certificados. También en el mismo artículo, pero en la fracción 6, nos dice que la cesión de derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso en cualquiera de estos siguientes momentos se van a considerar enajenación. Uno de ellos es en el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario, es decir, a la entidad que nos está administrando, para que transmita la propiedad o sus bienes a un tercero. Los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. En el momento de que él ceda su certificado de participación o de instrucciones a la fiduciaria para que el beneficio sea para un tercero, está enajenando. Recordemos, aquí es muy importante enmarcar que la enajenación no siempre se va a referir a una venta como tal, es una transmisión de propiedad, porque mucha gente dice que la enajenación es netamente una venta como tal, y puede ser también la transmisión bueno, se concibe como la transmisión de un bien o de una propiedad. Y también, bueno, ¿cuál va a ser ese otro supuesto? En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos, y entre estos incluye el de los bienes que se transmitan a su favor. Va a ser el otro supuesto en el que nosotros vamos a caer en enajenación. La siguiente, por favor. Ok. ¿Y cómo se tributa la enajenación? Bueno, en la regla miscelánea también para el 2024, en la 3.1.15, nos dice que, bueno, cuando no estemos realizando actividades empresariales, ¿cómo vamos a tributar? Bueno, nos dice que vamos a tributar en los términos de la ley del impuesto sobre la renta que les corresponda. Es decir, si yo estoy haciendo enajenación, voy a tributar en la parte de enajenación, y además vamos a acumular los ingresos, la parte de la ganancia derivada de la enajenación, a nuestros demás ingresos que ya nosotros tengamos por nuestras propias actividades. Vamos a acumular las correspondientes al fideicomiso, y bueno, los contribuyentes dirán, bueno, ya tengo mis propios ingresos por mis actividades y luego voy a aumentarles las de enajenación. El ingreso se va a hacer grande, y ¿cómo voy a poder disminuir ese ingreso? Bueno, más adelante lo veremos, pero la fiduciaria, como ya lo dijimos también anteriormente, hace los pagos provisionales a cargo o a cuenta de los fideicomitentes y de los fideicomisarios, por lo cual, bueno, vamos a tener la oportunidad de acreditarnos esos pagos provisionales que ya realizó la fiduciaria previamente, para poder ayudar un poco en esto de los impuestos. La siguiente, por favor. Ok, así como tenemos fideicomisos empresariales que tienen, como ya lo comentamos, especulación comercial o tienen la parte de enajenación, vamos a tener unos fideicomisos no empresariales que ya ahorita los mencionaron un poco, que bueno, esta va a formar una parte o una categoría especial en los fideicomisos, y regularmente este tipo de fideicomisos se utilizan para administrar un negocio o activos empresariales.
también se utiliza mucho de forma personal, es decir, de aquí se desprenden los fideicomisos testamentarios, los fideicomisos de pensiones o de retiro, entre otros, ¿no? Como los que ya comentaban. Y también, bueno, uno de ellos entran pues sí, los testamentarios, como el ejemplo que puso hace un momento el licenciado Raúl, en cuando dos personas, antes de casarse, hacen un fideicomiso para proteger sus bienes y que en el momento de un divorcio, de una separación, que se cumpla el fin del fideicomiso, pues se puedan repartir y haya un tercero que va a ser la fiduciaria, la encargada de administrar y también de repartir conforme a un contrato previamente ya firmado y que pues todo se dé de la mejor manera. La siguiente, por favor. Ok. Las obligaciones fiscales en cada una de las partes del fideicomiso, ¿cuáles van a ser? Bueno, de la fiduciaria va a determinar en los términos del título 2. Ahí es donde va a grabar, bueno, sobre el título 2 va a tener sus obligaciones la institución fiduciaria, el resultado de la pérdida fiscal de las actividades realizadas por el fideicomiso en cada ejercicio, también de la utilidad por cuenta del conjunto de los fideicomisarios. Y bueno, también esta misma se va a encargar de expedir los FDIs y de efectuar las retenciones. ¿Cuáles retenciones? Bueno, cuando la fiduciaria está administrando y hay utilidades, también aplica para cuando hay anticipos o cuando ella va a repartir anticipos de utilidades. En estos anticipos de utilidades se va a expedir un CFDI. La fiduciaria va a ser la encargada de expedir estos CFDIs, tanto bueno, a los que van a recibir los rendimientos, ya sea el fideicomitente o o los fideicomisarios, que bueno, siempre la mayormente del tiempo son los fideicomisarios. Y bueno, en este comprobante fiscal va a constar o va a reflejar el monto de los anticipos y los rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido por estos rendimientos que ella dé. Ella va a ser entonces la encargada de expedir estos FDIs. Y también, bueno, en la regla miscelánea para 2024 también nos dice que la fiduciaria se va a encargar, está obligada, bueno, va a estar obligada a expedir estos pagos provisionales. Sin embargo, cuando se vaya a hacer cargo de todas las obligaciones fiscales de tanto de los fideicomitentes como de los fideicomisarios, esta tiene que sacar o tiene que más bien ir a la autoridad fiscal a sacar su RFC para que ella pueda hacer o pueda hacer estas declaraciones a nombre de ellos. Bueno, en cuanto al fideicomisario, ¿cuáles van a ser sus obligaciones? Bueno, él va a tributar su impuesto sobre la renta de manera normal. Recordemos que este impuesto pues se da de manera anual. Entonces, los fideicomisarios, que son quienes reciben al final el beneficio, van a presentar las utilidades o rendimientos que tengan de este fideicomiso a través de la declaración anual. Además, van a acumular a sus demás ingresos del ejercicio la parte del resultado fiscal que derive de las actividades realizadas por actividad empresarial en el fideicomiso. Y los fideicomitentes, ellos, ¿cuál va a ser su participación en las obligaciones fiscales? Bueno, aquí es muy importante y entra la parte de los contratos. ¿Por qué? Porque si no se designó un fideicomisario o no pueden ser identificados dentro del contrato, se entenderá que estas actividades empresariales las realiza el fideicomitente, por lo cual el fideicomitente tendrá las obligaciones que debería de tener el fideicomisario. Asimismo, los fideicomisarios y fideicomitentes responderán por el incumplimiento de obligaciones que tenga la fiduciaria, es decir, son obligados solidarios en caso de que la fiduciaria no realice esta o no cumpla con las obligaciones. La siguiente, por favor. Ok. Y bueno, aquí entra una parte muy importante que es la del beneficiario controlador. Aquí recordemos que a partir de 2022, pues ya es obligatorio la parte de la información
respectiva del beneficiario controlador. Nosotros entendemos que esta figura de fideicomisos es, como ya la vieron, es una figura muy flexible en cuanto a posibilidades de negocio o de protección de bienes. Entonces, por lo cual, pues va a ser una parte medular que el SAT va a estar observando y, por supuesto, también tiene la obligación de presentar información de sus beneficiarios controladores, que vamos a entender que este beneficiario controlador, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la persona que obtiene un beneficio directamente o por medio de otra persona a partir de su participación en el fideicomiso. También que ejerce en última instancia derechos de uso, goce o aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. También en cuyo nombre se realiza una transacción, aunque sea de forma contingente. Quien directa e indirectamente o de forma contingente ejerza control sobre el fideicomiso, entendiendo usted esto cuando la persona pueda dirigir de forma directa o indirecta la administración, la estrategia o las políticas del fideicomiso. Entonces, bueno, por todo esto que les acabo de mencionar, se entiende que los beneficiarios controladores puede ser el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, porque cada uno de ellos caen en alguno de estos supuestos en algún momento. O bueno, puede ser estas tres figuras o cualquier persona involucrada que ejerza control efectivo en el contrato. Por eso es muy importante verla cómo está estructurado su contrato, porque desde ahí se puede designar o se puede dejar ver quién es el beneficiario controlador si no se designa en una primera instancia. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, claro que por la parte de beneficiario controlador vamos a tener ciertas obligaciones. Una de las más, pues de las más que nos han cuestionado aquí en el despacho es la parte de la contabilidad, ¿no? Porque ya va a ser parte de nuestra contabilidad, además de toda la información ya tenemos que tener la parte del beneficiario controlador. ¿Y qué tenemos que tener? Bueno, la información de nuestro beneficiario controlador, esta debe estar completa, actualizada y debe ser fidedigna de todos los beneficiarios o el beneficiario controlador, en este caso del fideicomiso. Asimismo, los notarios, los corredores y las entidades financieras integrantes del sistema financiero o cualquier otra persona que intervenga en la formación o constitución del fideicomiso están obligados a obtener información. Es decir, la fiduciaria que está obligada a tener la información y a identificar al beneficiario controlador. La siguiente, por favor. Asimismo, pues vamos a tener multas en caso de incumplir esta información. ¿Cuál información? Bueno, el no obtener o conservar o presentar al SAT la información sobre los beneficiarios controladores. También si no mantenemos actualizada la información de los beneficiarios controladores o si presentamos información incompleta, inexacta o con errores o de forma distinta a lo que dispone la ley, nos vamos a enfrentar a multas por estas situaciones. La siguiente, por favor. Ok. Algunas consideraciones sobre fiscales sobre los fideicomisos. Nos dice el artículo 32B en su fracción octava, que bueno, las entidades financieras, que en este caso vamos a entender como la fiduciaria, tiene la obligación de presentar por cada uno de los fideicomisos diversa información. En el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, también como hace un momento les comentaba, si no se designaron previamente los fideicomisarios o estos no se identifican, todos los ingresos, o más bien todas las obligaciones por hacer actividades empresariales las tendrá que realizar el fideicomitente, porque ellos son obligados solidarios. La siguiente, por favor. Y bueno, en el criterio 10 ISRN de la declaración del ejercicio del ISR también nos dice que para la cuestión de la declaración anual, la fiduciaria no está obligada a presentar por las actividades realizadas a través de un fideicomiso, por lo cual va a ser responsabilidad tanto del fideicomitente, fideicomisario, presentar ¿cómo se llama? Su declaración anual. En el artículo 76 del impuesto sobre la renta nos dice que, bueno, a más tardar el 15 de febrero tendrá que presentarse la información ante las oficinas autorizadas
La información por los que se realicen actividades empresariales en los que intervengan en la parte de fideicomisos. La siguiente, por favor. Y en el artículo 9 fracción 10 del impuesto sobre la renta nos dice que, bueno, a más tardar, lo mismo, el 15 de febrero, se va a tener que presentar ante las oficinas autorizadas la información sobre el nombre, clave de RFC, rendimientos, pagos provisionales y deducciones relacionadas a cada una de las personas que les correspondan los rendimientos durante el año calendario. Esto, como ya dijimos, de la institución fiduciaria. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, aquí es muy importante mencionar porque luego han venido también personitas y nos comentan, es que mi contrato dice que mi fideicomiso es de garantía, de administración, etcétera, pero resulta que al momento de ellos estar ejerciendo las actividades, no están haciendo ni actividades de enajenación, ni actividades a lo mejor para que sea o para que se considere un fideicomiso de administración y entonces ya al momento están también ellos tributando de forma incorrecta porque así concibieron su fideicomiso. Aquí va a ser muy importante la actividad que ellos realicen, porque derivado de la actividad es como nosotros vamos a tributar, no importando el fin con el que se persiga el fideicomiso o el motivo por cual se determinó su creación. La siguiente, por favor. Y bueno, las obligaciones tributarias en materia del IVA van a ser, bueno, siempre que realicemos vamos a tener la obligación de este impuesto, siempre que realicemos lo siguiente, que enajenemos bienes, que prestemos servicios independientes, que otorguemos uso o goce temporal de bienes o que importemos bienes o servicios. También las retenciones de IVA van a estar obligadas las instituciones fiduciarias. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Bueno, las instituciones fiduciarias, según el artículo 74 del reglamento del IVA, nos dice que, bueno, la institución fiduciaria va a expedir o puede expedir comprobantes fiscales con el traslado de IVA de forma expresa y por separado por cuenta de las personas que realicen actividades a través de un fideicomiso, siempre que los fideicomisos opten por aplicar lo previsto en el 74 del reglamento. Entonces, bueno, cada vez que pues se causa este impuesto, el traslado lo va a hacer la fiduciaria a través de un CFDI en donde pues va a trasladar el impuesto al respectivo fideicomisario. La siguiente, por favor. Ok. Y bueno, aquí voy a invitar al licenciado Pedro, que nos va a platicar un poquito de todo este soporte material que le vamos a dar a las operaciones del fideicomiso. Sí, muchas gracias, contadora Sayuri. Sí, de forma muy rápida, es muy importante comentarles que es muy recomendable que se vigile y se conserve este soporte material del fideicomiso para poder demostrar justamente a la autoridad fiscal que este fue llevado a cabo. ¿Qué podemos considerar como soporte material? Pues el contrato de fideicomiso y sus anexos, el soporte documental de sus antecedentes, de cómo se conocieron las partes involucradas, cómo se escogió la institución fiduciaria que va a actuar en el fideicomiso, los folletos, comunicaciones, cotizaciones que se tuvo con ella, registros, ya en el momento del fideicomiso, registros contables por la fiduciaria de las operaciones que se hacen en todo el fideicomiso, los estados de cuenta, comprobantes bancarios de justamente la cuenta bancaria que está en nombre de la fiduciaria, comunicaciones escritas y electrónicas entre las partes. En caso de que se involucren personas morales, pues sus actas constitutivas, sus convocatorias y libros de actas de asamblea donde se hablen de decisiones en torno al fideicomiso, sesiones del comité técnico, depósitos y comprobantes de pago para pagarle a la fiduciaria, pólizas en caso de haber seguros del fideicomiso y otros dependiendo según la finalidad del fideicomiso en específico. Por ejemplo, de un proyecto inmobiliario, pues básicamente todo lo que conforme el proyecto inmobiliario, permisos, contratos, reportes de trabajo, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta parte, como ya mencionaba el contador Raúl, desde bueno, en este año va a entrar un poco la revisión aquí del SAT en estas figuras, porque pues, con todo lo que ya les comentamos, es una figura que por la cual ha sido medio de varias
implicaciones ahí no tan correctas. Sin embargo, Mm. ¿qué buscará el SAT, contador Alejandro? Con su experiencia, ¿usted qué cree que venga a buscar el SAT? Hola, muy buenos días. Buenos días. Inicialmente, muchas gracias a todo el equipo de 100%, obviamente a la asociación, por sus invitaciones siempre y obviamente por, por transmitir estos conocimientos tan sustentados, por supuesto, ley, por su experiencia, sobre todo por los años de trabajo de Raúl y demás, que nos da la certeza de que lo que nos exponen y demás está más que revisado y avalado. ¿Sí? Mira, yo creo que lo que busca el SAT, obviamente, es la licitación de la creación de estos fideicomisos y también va muy enfocado, sobre todo a lo que comentaban inicialmente, a la parte de recaudación de impuestos que sean lícitos y a la prevención del lavado de dinero. ¿Sí? Aquí todo lo que ustedes comentaron, soportado tanto tú, Sayuri y Pedro, obviamente también Raúl, pues bueno, son las personalidades, son los elementos que forman un fideicomiso. Como dijeron, es una institución autorizada, quien tiene que hacerlo, y el contrato es el acta constitutiva. Eso es, o sea, un fideicomiso no tiene un acta constitutiva, funge como tal el contrato ante cualquier autoridad, ¿no? Las personalidades también es muy importante mencionar que al formar ese fideicomiso, el administrador, en este caso que la fiduciaria sea banco o cualquier otra autorizada, a los participantes que son los fideicomitentes y los fideicomisarios, les pide un documento que es donde le entregan al fiduciario todo el tema de cuentas bancarias, el origen de los bienes que están aportando para que el fiduciario sea únicamente su función es administrar. Esto, ese es su negocio. En todas estas instituciones hay un área específica de fideicomisos y ellos lo que ganan es la cuota mensual que le cobran a los fideicomitentes o fideicomisarios. Como esté marcado en el contrato, el comité y quien da la instrucción para que el fiduciario haga cualquier actividad es el mismo comité plasmado en el contrato. Como también se maneja en la actualidad, siempre hay una figura donde entramos los contadores, porque casi todos ellos dicen que para que no haya un conflicto de intereses, siempre esté un contador fungiendo para estas actividades, que sea el intermediario entre los fideicomitentes, fideicomisarios y el fiduciario. Ajá. Entonces, el comité plasmado ahí le da la instrucción al contador, puede ser el caso, y el contador a su vez al fiduciario. Entonces, todo eso que ustedes que mencionan sobre soporte y demás, el contador, en este caso yo les pongo el ejemplo, yo soy el responsable de un fideicomiso y yo soy el que tiene que tener todo el soporte de las operaciones y demás, comprobantes, todo lo tanto escrituras de los bienes entregados para la administración al fiduciario. Entonces, casi siempre en una cláusula del contrato, a la creación de estos, viene que una persona externa a estas personalidades tiene que fungir en esta personalidad para esas actividades. Muy bien, Alejandro, gracias. Uh-huh. Alejandro es un excelente contador, es un politécnico muy, muy famoso en estos terrenos. Y Alejandro, platicabas a Yuri, les comentaba yo a ellos que de acuerdo al Código Fiscal, en el 32B, dice que las instituciones bancarias van a entregarle al SAT a través de forma directa o a través de la Comisión Nacional Bancaria los datos de los fideicomisos, ¿no? Y en una de las fracciones, Alejandro, pues es para que vayamos sacando las antenas, ¿no? En la fracción octava, cada 15 de febrero, las fiduciarias le entregan al SAT el nombre y el domicilio de cada fideicomitente. Así es. ¿Sí? Y dice fideicomitente, espérate, los que están aportando el recurso, ¿no? Alejandro. Luego también le entregan el nombre, domicilio y razón social de los fideicomisarios, Pedro. O sea, los beneficiarios, ¿no? Así Pero es. también le entregan el dato de la denominación del fideicomiso. Y Sí. ya les decías a Yuri, ¿no? Lo que tú decías, Alejandro, hay que sacar un RFC, ese fideicomiso, no nada más es así
que inventamos un fideicomiso, ¿no? Siempre viene antepuesto el nombre de quien lo está administrando, de la fiduciaria. Por Exacto. ejemplo, yo tengo un fideicomiso inmobiliario y se llama Bahía de las Palmas. Entonces, ante el alta del SAT fue CI Banco, que es el banco que la institución que lo está administrando, y dice CI Banco 2460, que es el número que me asignaron de fideicomiso, y dice Bahía de las Palmas. Ese es el título principal, el que representa a este fideicomiso ante la autoridad legal. Así me dieron la constancia fiscal y el fiduciario tiene que reportar de manera periódica sobre todos los fideicomisos que administra. Entonces, la propiedad que se transmite en este caso, que fue un terreno para un desarrollo inmobiliario, se le transmite al fiduciario y bajo ese nombre, el fiducomitente Bahía de las Palmas entrega en la administración a Cibanco. Y en el contrato también es muy importante que, a diferencia de una creación de una sociedad, sí hay un plazo. Aquí, ¿sabes qué? La vida de este fideicomiso es de 3, 4, 5 años, donde se tiene que cumplir el objetivo. Uh-huh. Y aquí marcan justo todo lo que ustedes dijeron de que, bueno, si hay una ganancia para los que están entregando el bien, el fideicomitente y fideicomisario, ok, todo se tiene que reportar de acuerdo a ley. Y en el caso, en este tema, que es un bien de creación de vivienda, pues no va a ser para pagos de IVA, pero sí de ICR, cuando se empiecen a vender todo el tipo bueno, cuando ya se estén vendiendo, ya se están vendiendo, de hecho, los departamentos. Entonces expedir el comprobante, el CFDI, todo ese tipo de cosas tiene que tener un control muy minucioso, porque la fiduciaria está reglamentada y tiene que entregar reportes específicos también a la Comisión de Valores, a todas las instituciones que ellos están sujetos también. Exacto, Alejandro. Y fíjate que en esa misma norma, lo que entrega la fiduciaria a la Secretaría de Hacienda y al SAT, le entrega el monto de las aportaciones efectuadas por el fideicomitente al fideicomiso, el Así. monto de los ingresos percibidos por el fideicomiso en el año, ¿sí? El monto que benefició a cada fideicomisario, ¿sí? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que algunos clientes o prospectos de clientes nos dicen, oye, Raúl, pues es que a mí me dice mi abogado que no hay tema, ¿no? Espérate, sí hay tema, porque la Sí. misma ley, el mismo código, ya le reglamentó al fideicomiso que le va a revisar. Entonces, incluso les vuelvo a reiterar a los amigos que quieran que les regalemos la guía que tenemos, la guía básica de fiscalización, pues mandan un mensajito allá en nuestras redes, mandan un mensajito a nosotros, les vamos a regresar esa guía básica, para que ustedes vayan prepararse, los que tienen fideicomisos, y puedan ver qué tenemos que hacer para ese momento, ¿no, Alejandro? Y Así Alejandro, es. cuando platícales a nuestros amigos con alguno de los fideicomisos, todos los que has manejado, porque también esto del nombre del fideicomiso lo otorga la fiduciaria, ¿no? Entonces vamos allá a negociar con ellos, oye, ponle así, ¿no? Porque luego nos ponen, tu fideicomiso es el A2524, ¿no? Oye, pues con Uh-huh. eso no voy a vender nada, ¿no? Entonces ya les negociamos a ellos cómo poner el nombre, ¿no? Alejandro, no sé, a lo mejor se me ocurre algún ejemplo? Pones, por ejemplo, algún ejemplo de, de una construcción inmobiliaria, ¿no? O sea, quiénes participan, porque luego a veces participa la abuelita, el sobrino, el nieto, luego van al Sí, banco, sin dar datos, decir, y luego van al banco, Raúl, y reciben, son fideicomisados, como decía Pedro, yo puedo ser fideicomitente y al mismo tiempo ser fideicomisario, ¿no, Alejandro? así es, el que va a recibir el beneficio de. En este caso, por ejemplo, a veces me llega a la mente que se crea o se acercan o alguien les recomienda que sea por medio de un fideicomiso para salvaguardar los intereses, porque está la abuelita, los hijos y hasta los nietos, ¿no? Entonces, justamente para que no haya una mala aplicación tanto de recursos de los bienes y demás, ¿no? Porque en este caso que me llega a la mente, la abuelita otorga el terreno,
los hijos uno va a ser el administrador del fideicomiso y el otro va a ser el desarrollador donde ya están entrando los nietos, ¿no? Entonces, realmente había un tema y se tiene que salvaguardar y es el objetivo de la fiduciaria. Oye, ¿sabes qué? Estás presentando tu plan de trabajo, tu proyecto de construcción, pues tienes que comparar que sean precios de mercado y no sacar el recurso solamente porque se te ocurrió a ti que vale un muro, no sé cuántos millones de pesos, ¿no? Entonces, todo eso es el trabajo de la fiduciaria y por eso estas personas se acercaron a ellos para que evitar ese tipo de contratiempos o de que la familia siempre pierde comunicación a veces por algún otro interés que tienen en este punto, ¿no? Aquí es muy importante porque en un proyecto dijeron, ¿sabes qué? 3 años y tienes que terminarlo en 3 años. ¿No? Y dentro de sus costos tienen que tener considerado que durante 3 años van a pagar 36 mensualidades al fiduciario, porque ese es su trabajo, ese es el servicio que da la fiduciaria. Uh-huh. Exacto, Alejandro, y ahí pues hay una gran garantía de que la persona va a recibir el bien, que el nieto A y el nieto B aquí no que el preferido ni que nada, o sea, la abuelita es un departamento para cada uno, van a ser fideicomisarios, les va a entregar su bien. Claro, y si no está escrito, no puede aparecer nada de que, ¿qué crees? Si al año 3 meses, la abuelita ya me dijo que sí me daba otro departamento. Pues ya, ¿no? Porque no estuvo plasmado. Tendríamos que modificar que se haga un adendum y ya te lo da como herencia si quiere la abuelita. Y tiene la posibilidad de que no le van a embargar el bien, tiene la posibilidad de que no hay conflicto de intereses, tiene todos los elementos, ¿no? Sí, la fiduciaria, por ejemplo, en este caso, siempre pide oportunamente, páseme el impuesto predial pagado, todos los impuestos de derechos a que está sujeto, la fiduciaria los solicita para el expediente porque ella a su vez lo auditan de manera interna el área correspondiente. Fíjate que tuvimos un caso bien interesante, Alejandro, hace algún tiempo, en que una empresa deposita en la fiduciaria la maquinaria de una constructora, ¿no? Y los fideicomisarios son otras empresas constructoras que pueden recibir los bienes, ¿no? El chiste es que el SAT nos dijo, pues no, porque ellos están recibiendo un beneficio en especie, y dijimos, ¿y por qué no? Si para eso hiciste la figura, yo tengo ahí mi maquinaria para protegerla, ¿no? Ya habrá casos que platicaremos a cada uno de ustedes, pero son casos bien interesantes, ¿no? De la garantía de la garantía educativa, de la garantía de protección de testamentos. Exactamente, la testamentaria y demás. Accionarias, Alejandro, cuando hemos llevado accionarias, una serie de temas. Es muy interesante este tema. Claro, y es muy importante que todos los participantes de la comunidad guarden este tipo de información porque aquí es donde viene fundamentado y te dice qué artículo tal y tal y tal y realmente el material que nos proporcionan ustedes y compartirlo nos sirve de base y a algunos otros de recordatorio, ¿no? De que, a ver, ve el material y qué dicen tal artículo. Lo expusieron en los chicos, ¿no? Del equipo de Raúl. Y exactamente ya cuando tengan algún tema, pues con mucho gusto los asesoramos. Sayuri, Pedro, ¿pueden cerrar con algunas recomendaciones a nuestros amigos que tienen fideicomisos, ya sean fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarias? Porque ¿a quién vigila el SAT en esta auditoría? ¿A la fiduciaria? Pues sí, la va a vigilar porque ella es la que está aportando información. Voy a ir a validar lo que ella me dice. 2, voy a vigilar al fideicomisario, Alejandro, porque quiero ver qué recibió, ¿sí? Y en este momento se convirtió en qué, Sayuri? En verdadero beneficiario atrás de una cortina, ¿no? Entonces voy a ir a revisar, pero tengo que contar con todos los elementos a los que hace referencia Alejandro. Y para cerrar, amigos, Sayuri y Pedro, ¿qué nos pueden recomendar? Muchas gracias, licenciado Raúl. Muchas gracias, contador Alejandro, por su participación. Es muy valiosa. Nosotros les vamos a compartir algunas recomendaciones muy generales, pero también intentando dar algunos aspectos específicos. Bueno, ¿qué es lo primero? Hay que buscar siempre asesoría legal y contable antes de crear o formar parte de un fideicomiso, porque eso te va a prevenir, eso te va a permitir prevenir conflictos primero entre las partes del fideicomiso
ya que es importante que exista un equilibrio entre las partes, ya que como hemos visto, pueden participar muchas partes y se generan muchas obligaciones entre ellas en relación a las aportaciones de los fideicomitentes, las obligaciones de las fiduciarias, porque puede haber más de una fiduciaria, e incluso, esto no lo mencionamos, pero incluso hay casos donde la fiduciaria puede actuar como fideicomisario al mismo tiempo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que las ganancias que reciben los fideicomisarios estén equilibradas y son puntos importantes que debemos de ver en cada contrato. También a prevenir conflictos con la autoridad fiscal y en este aspecto en que debemos de vigilar y planear cada aspecto del fideicomiso para cumplir con nuestras obligaciones fiscales respectivas. ¿Qué tenemos aquí de ejemplo? Pues debemos de establecer claramente estas obligaciones fiscales de las partes en el contrato, porque se deben tener en cuenta aspectos como las reservas de derechos o de readquirir los bienes aportados por parte del fideicomitente, ya que este tipo de puntitos pequeños pueden definir el momento en que, por ejemplo, se enajena y por tanto se genera una implicación fiscal. ¿Ok? Entonces, como fideicomitente, debemos de tener siempre a la mano toda la documentación necesaria que soporte nuestras aportaciones al patrimonio del fideicomiso. También, ¿qué otras recomendaciones nos puedes compartir, contadora Sayuri? También, muchas gracias, licenciado. También, pues, la fiduciaria, como ya lo mencionamos, lleva a cabo la administración, debe de considerar los límites plasmados en el contrato. Ya lo comentaba el contador Alejandro. Los límites que existan los debe de respetar y, bueno, debe de proteger toda la documentación y contabilidad relacionada con el fideicomiso. Como ya sabemos, son estas instituciones las que están obligadas también a presentar información. Entonces la deben de presentar de forma correcta y puntual. También como fideicomisario debemos de vigilar el funcionamiento y cumplimiento de las demás partes del fideicomiso, porque no hay que olvidarnos que existe un comité técnico dentro del fideicomiso y que ese comité técnico también esté llevando a cabo sus obligaciones y no nada más esté ahí como parte del fideicomiso. También, bueno, cubrir y dejar claro los puntos que regulan el fideicomiso desde que este es constituido. Esto es muy importante y lo acaba de mencionar el contador Alejandro. Hay veces que queremos, ya está firmado el contrato, ya está hecho todo y queremos meter a la abuelita, ¿no? Y eso nos va a generar, obviamente, un cambio contractual y eso nos va a generar un gasto. Entonces, aparte de esto, hay que revisar muy bien nuestros contratos. Hay veces que en los contratos vienen especificadas que se va a dar una comisión, pero se omite de cuánto es la comisión, de a partir de dónde se va a tomar esa comisión, de quién va a llevar ciertas responsabilidades dentro del fideicomiso y al momento de que ya se está llevando a cabo el fideicomiso ya no están de acuerdo. Igualmente nos ha pasado que en los contratos se exhiben las cantidades que van a recibir los beneficiados y también vienen cantidades brutas. Entonces, es muy importante que quede establecido los montos correctos de forma correcta y si son brutos, bueno, pues que cada uno tenga el conocimiento que esos montos van antes de impuestos. También, bueno, cualquier duda o imprevisto relacionado al fideicomiso, cuando la autoridad fiscal nos revise, es importante que se acerquen y que busquen asesoría contable, fiscal, legal, jurídica en cuanto lo necesiten antes de dimitir cualquier controversia con la autoridad. Hay veces que no está bien redactada nuestra entrega de información o todo lo que nosotros queremos demostrarle a la autoridad y termina siendo contraproducente. La siguiente, Exacto, por favor. Sayuri. Exacto, Sayuri. Bueno, y por último, amigos que nos acompañan, quiero, fíjate que Sayuri, ahorita hemos tenido contratos, hemos estado revisando contratos de fideicomiso con ya a nivel de la fiduciaria, y resulta que no se pusieron de acuerdo antes, Alejandro, y nos cambian el contrato cada rato. Pasa de contrato de garantía a contrato de administración. Pasa de contrato de administración a contrato de garantía. Y están ahí un ida y vuelta, y eso tiene un costo, como dice Sayuri, y un gasto. ¿Sí? Entonces, amigos, lo que necesiten, ya saben que estamos para servirles. También les queremos recordar que si los que quieran constancia de esta plática, manden su mensajito y les regresamos una constancia para que ustedes puedan comprobar que sí estaban por acá y que les crean que sí estaban por acá en la plática. Y Alejandro, te agradecemos muchísimo tu participación. Yo sé que les dices un ejemplo básico, pero hay fideicomisos bien Complejos, complicados. sí, así es.
bien complicados que llevas, pero estamos aquí para apoyarte. Y agradezco mucho la acción, le agradezco a Pedro y a Sayuri su participación, igual que Alejandro, A ustedes. y regreso los micrófonos a la asociación para cerrar la sesión, y muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.